Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa, un nuevo capítulo de este programa en estudios de escatología bíblica. Les doy la bienvenida a todos, les agradezco siempre su amable apoyo, que se tomen el tiempo de no solamente mirar esto, sino también de mandarme mensajes de manera privada, de comentarme en forma privada. Siempre tienen la opción de hacerlo en la caja de comentarios, aunque yo prefiero ese feedback, esa interacción que muchos de ustedes hacen de forma más personalizada, a través de mensajes personales, ¿no? Lo agradezco mucho, amigos y amigas. ¿Cómo están? Espero que anden bien, espero que tengan ganas de retomar este capítulo que nos quedó por la mitad. Vamos hoy a terminar con esta cuestión fundamental, esencial, que tiene que ver con el método de interpretación literal. Dejamos este tema por la mitad por ser un poco extenso en el programa anterior, pero hoy lo vamos a terminar, más o menos calculo, simplemente es un cálculo, que en 60 minutos podemos, sin apurarnos demasiado y sin extendernos demasiado en detalles, podemos terminar esta parte. Con este tema vamos a terminar el primer capítulo del libro. Consta el libro de 33 capítulos, nos van a quedar solamente 32. Y el próximo programa, cuando comencemos, vamos al segundo capítulo con algo fantástico, algo que realmente me apasiona, que es la historia de la interpretación. Cómo se ha interpretado la escritura a lo largo de la historia. Por supuesto, no es un estudio exhaustivo de toda la historia, pero cubre desde el tiempo intertestamentario, un poquito más atrás, del tiempo de las deportaciones en el Antiguo Testamento, pasando por el tiempo intertestamentario, pasando por la época de Jesucristo, los apóstoles, la iglesia primitiva, los 1000 años de oscuridad posteriores, desde el más o menos desde el 500 hasta la Reforma y hasta la actualidad. ¿Cuáles han sido esas escuelas? Es muy interesante cómo en su libro el Dr. Pentecost aborda y hace un sumario de toda esta historia y sus escuelas, y vamos a entender mucho más de lo que estamos hablando. Quiero, para no tardar más tiempo, ir directamente a nuestro libro, a nuestro apunte, y vamos entonces a comenzar desde donde lo dejé. Asumo que quienes quieran seguir esto de una manera concienzuda, de una manera, digamos, más sistemática, no querrán, pasando del capítulo anterior a este capítulo, no querrán escuchar nuevamente un resumen de lo que ya hemos dicho, ¿no? Aquellos que quieran saber simplemente tienen que empalmar el programa anterior con este, porque voy a tomar directamente de donde dejamos, que son las ventajas del método literal. Podría decir simplemente, para recordar, para unir un poquito las ideas, ¿no?, que nos quedaron, que estamos considerando el método de interpretación literal. Hemos hablado incluso en el capítulo anterior de leyes de la comunicación, leyes básicas de comunicación que hacen necesario que cada palabra retenga su significado usual, la importancia de un consenso, de que todos hablemos un idioma cuyas palabras contengan un significado primario, secundario, terciario, pero que todos estemos de acuerdo con el orden de las acepciones de cada palabra. Entonces, bueno, hablando acerca de la interpretación de la escritura por medio del método literal, hemos
esto es una comparación, en el libro está bosquejado a manera de comparación, ¿no? El método alegórico, el método literal. Y en el método literal habíamos llegado al punto de cuáles son las ventajas que ofrece a la hora de interpretar la escritura el método literal. Estoy en el punto C y en este lugar, ventajas del método literal. Tengan paciencia, pónganse cómodos, vamos a entrar en un tema muy interesante y requiere de nuestra atención, de nuestro esfuerzo, de nuestra concentración. No se pierdan, no se pierdan. Si consideran que no es el momento oportuno, si no consideran que no pueden concentrarse lo suficiente en la lectura, yo les diría que dejen esto para un momento más adecuado, porque el nivel de lectura de Pentecost exige un poco y no es como para verlo así nomás o escucharlo, digamos, de pasada. Hay que concentrarse un poco. Entonces paso a la lectura. ¿Cuáles son las ventajas? Bien, vamos a ver cuáles son las ventajas que se enumeran. Incluso Pentecost va a añadir algunas otras ventajas después de citar a algunos autores. Hay ciertas ventajas de este método en relación con el método alegórico. Ram resume algunas de estas al decir: A. Establece, el método literal, establece la interpretación sobre hechos. Busca establecerse en datos objetivos. Por ejemplo, 2 puntos. Gramática, lógica, etimología, historia, geografía, arqueología, teología. Ese es el marco, digamos, ese es el marco teórico dentro del cual opera el método de interpretación literal. Se vale de todas estas ciencias para hacer una investigación profunda en contexto. Recuerden que este método es denominado también el método gramático histórico. Y busca afianzarse por medio de estas disciplinas, como lo son la gramática, la lógica, la etimología, el origen de los términos, la historia misma, ¿no? La geografía, la arqueología, fundamental, la teología, por supuesto. Todas estas disciplinas vienen, digamos, a ser herramientas por medio de las cuales el intérprete de la escritura va a hacer un trabajo multidisciplinario para entender el significado de la escritura en su contexto original. Yo tengo acá, tal vez sería el momento adecuado de leérselos. A ver, que voy a pasar primero acá y ahora les voy a leer cuáles son algunas de las herramientas que se utilizan en el estudio de la gramática de idiomas antiguos. Como vieron ustedes, una de las disciplinas que usa el método literal es la gramática. Es el básico y fundamental de todos. El estudio de la gramática de idiomas antiguos generalmente implica el uso de varias herramientas especializadas para entender y analizar estructuras lingüísticas que pueden diferir significativamente de los idiomas modernos. Por ejemplo, me viene a la mente vamos al griego, el mismo griego. El Nuevo Testamento fue escrito en un griego común, vulgar, popular, podríamos decir, que se denomina el griego koiné. El griego koiné, que era el griego que hablaba el pueblo, difería mucho del griego clásico de los filósofos, de los grandes filósofos, en cuanto a gramática, ¿no? Como dice acá,
las estructuras lingüísticas difieren significativamente de los idiomas modernos. Incluso el griego moderno tiene algunas diferencias con el griego koiné y con el griego clásico, y estamos hablando de un mismo idioma. Pero lo que hace la gramática es estudiar precisamente estas cosas. ¿Cuáles son algunas de las cuestiones que se tienen en cuenta dentro de la gramática cuando se estudian los idiomas antiguos? Podríamos, para que ustedes lo puedan enfocar un poquito mejor, ¿qué estudian, qué consideran, o qué consideraron, mejor dicho, los traductores como Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera a la hora de traducir los manuscritos originales al castellano? Hay una serie de cosas acá que tengan en cuenta lo que son. Por ejemplo, número 1, corpus, los cuerpos de los textos antiguos, colecciones de textos escritos en el idioma antiguo que proporcionan ejemplos auténticos del uso lingüístico, ¿no? No solamente los textos bíblicos, del texto sagrado, sino otros textos de literatura de la época para hacer una comparación de época. Diccionarios especializados que son recopilaciones en realidad de vocabularios y su significado en el contexto histórico del idioma. Gramática histórica, manuales que describen las reglas gramaticales específicas del idioma antiguo, a menudo comparándolas con los idiomas relacionados. Análisis fonológico y morfológico, herramientas para estudiar la pronunciación y la estructura de las palabras en el idioma antiguo. Y hoy por hoy se cuenta incluso con la utilización de software, programas de computación de análisis lingüístico. Son herramientas informáticas que ayudan al análisis bastante automatizado de grandes cuerpos de texto antiguo. Hoy por hoy se cuenta con eso. Hoy por hoy estamos en muy buenas condiciones de poder analizar estas cosas. Esto solamente que les leo tiene que ver con lo que sería la parte, digamos, me voy acá de nuevo para volver un poco al texto. Esto solamente sería lo concerniente a la gramática, lo que tienen acá. La gramática, el terreno de la gramática, lo voy a leer de nuevo. ¿Cuáles son las ventajas del método literal? Bueno, hay ciertas ventajas. Algunas reglas son establecer la interpretación sobre hechos, buscar establecer datos objetivos por medio de la gramática, de la lógica, de la etimología, de la historia, de la geografía, de la arqueología, de la teología. Solamente lo que les leí tiene que ver con el apartado gramatical. En otras palabras, lo que estamos hablando cuando entramos a perfilar lo que es el método de interpretación literal, estamos hablando de una verdadera ciencia de la investigación para llegar lo mejor posible al significado original de las palabras escritas en su tiempo, en su cultura, en su contexto, en su época. Y así poder entender bien qué se dijo en su momento para después hacer ese traslado al presente y poder comprenderlo. Esto se considera una ventaja. ¿Por qué se considera una ventaja? Porque el hecho de que un sistema de interpretación esté apoyado en un conjunto de ciencias y que sea un trabajo interdisciplinario en el cual una ciencia y otra se complementan, ¿no? Y también se controlan, porque el arqueólogo va a estar controlando al que está haciendo la parte de etimología, ¿no?
y a su vez el historiador va a estar viendo lo que está haciendo la parte de gramática y tiene que haber un consenso, todo este conjunto de disciplinas hacen las veces de controladores, si quieren, ¿no? De supervisores constantes y mutuos unos de otros para llegar realmente a un trabajo de excelencia, a un trabajo serio. La escritura que nosotros tenemos ha pasado por estos procesos, por estos tamices. No es uno que se sentó ahí, Casiodoro de Reina, dijo, a ver, pasame el manuscrito, a ver qué dice, me voy a poner a hacer esto, total. Bien. No, estos eran expertos. Y la Biblia que tenemos traducida, confiamos tanto porque está tan controlada en este sentido, las reglas por medio de las cuales se han utilizado para la traducción, para cotejar realmente todas estas cosas, son tan serias y son de tanta excelencia que realmente hay que tomar en cuenta, hay que enterarse de todo lo que hay detrás de una traducción e incluso atrás de un comité de traductores. Hay ventajas en el método literal en relación al método alegórico. El método alegórico básicamente habíamos dicho que es el traductor o el intérprete, mejor dicho, todavía, el intérprete, el que se sienta delante de la escritura y la lee, es el intérprete quien le pone sentido en el método alegórico a la escritura, a la profecía, en el caso de la escatología. Esta es una cuestión muy peligrosa, ya que la escritura tiene un significado que hay que investigar, que hay que averiguar. Y para averiguarlo hay que valerse de un montón de conocimientos para que ese conocimiento sea realmente al final un producto objetivo, que esté a la altura del texto sagrado. Entonces, esta es una ventaja. Establece el método literal, la interpretación está establecida sobre hechos, sobre investigación del terreno. Gramática, lógica, etimología, historia, geografía, arqueología, teología. No es un loquito que se pone a pensar místicamente y dice, y a mí me parece que esto podría significar tal cosa. No, nada más lejos, nada más lejos. Punto B. El método literal ejerce un dominio, esto es muy importante, sobre la interpretación, similar a lo que hace la experimentación para el método científico. Es una comparación buenísima, ¿no? El método científico que consiste en la experimentación, la repetición, el resultado, vuelta a hacer, ¿no? El método, acá se establece un paralelo, ¿no? Tal vez alguno podría decir, pero estamos yendo demasiado lejos porque el método científico... Pero realmente creo que sería lícito hacer la comparación, porque el método científico con su sistema de experimentación es un método que busca repetir una y otra vez en un ambiente controlado hasta obtener una serie de resultados que se puedan cotejar, que se puedan promediar, hasta ver si realmente una hipótesis es así o no. El método de interpretación literal va por el mismo camino. Quiere establecer un método científico de interpretación. Y de esta manera ejerce un dominio sobre el campo de la interpretación, lo cual es importantísimo. Que no quede esto librado a la
imaginación de cualquier persona, sino que haya una serie de regulaciones que controlan, o que, como dice acá, que dominan la interpretación, que sea algo, un sistema seguro, un método seguro. Este método ejerce un dominio sobre la interpretación similar a lo que hace la experimentación para el método científico. La justificación es el control sobre las interpretaciones. Todo lo que no esté a la medida de los cánones, de los estándares, del método literal, cultural, crítico, debe ser rechazado o puesto bajo sospecha. Este es el rigor con el que el método de interpretación literal trata el texto y considera aquellas interpretaciones que no están seriamente pasadas por este proceso. Debe ser puesto bajo sospecha cualquier cosa que no se ajusta a estos niveles, a estos cánones estrictos, que son, todo esto conlleva a un sistema de control para el beneficio de aquel que lee. Y aquel que lee sabe que esto viene de un trabajo muy serio. Además de esto, el método ofrece el único freno seguro para la constante amenaza de dar interpretaciones de doble sentido a la escritura. De esto hemos hablado en el video anterior, cuando el intérprete es la norma, cuando la mente del intérprete es el que va a decir, es el amo del texto y el que va a decidir qué significa y qué no significa, tiene que tener un freno, tiene que tener un control. Y este método ofrece ese freno, ese control, ¿para qué? Es muy simple. Para que el cristianismo no entre o no siga en una deriva de facciones que se subdividen constantemente teniendo interpretaciones y prácticas diferentes. Tenemos que hablar un mismo idioma. Es fundamental. Punto C. Ha tenido este método, el método literal, ha tenido el más grande éxito en hacer clara la palabra de Dios. Escuchen esto porque esto es fabuloso. Tengan en cuenta que esto está escrito se publicó en el año, ya lo dijimos, ¿no? 1958. Pentecost, cuando se toma el trabajo, que es el trabajo de toda una vida, el que se ha tomado, cuando se toma el trabajo de formular este libro, y cuando se toma el trabajo de citar a estos autores como Ram, es gente que ha dejado la vida en las bibliotecas, en los estudios, en los seminarios, y han investigado la historia. En este caso se hace referencia a la historia del cristianismo, y se considera el método de interpretación literal como el método que ha tenido el mayor éxito en hacer clara la palabra de Dios. La exégesis, la interpretación, no comenzó en serio hasta cuando la iglesia tenía 1,5 años. Esto yo estoy totalmente de acuerdo. Algunos pensarán que no, San Agustín en el siglo IV ya era un campeonazo de la exégesis. Y en el siglo anterior de San Agustín, Orígenes, en Alejandría, un padre de la iglesia. Hay que hacer zoom, hay que poner la lupa. Los agustinianos, especialmente los agustinianos,
especialmente, porque de Orígenes ya prácticamente no hay gente seria que investigue, que respete la exégesis, las interpretaciones que hizo Orígenes en Alejandría con respecto a la escritura. De esos 200 escritos que hizo sobre exégesis, interpretación, era toda una alegorización. Orígenes era un loco, una seta, un místico que no le aportó nada al cristianismo, nada bueno, al contrario. Él iba por el camino del gnosticismo del siglo I. Y si ustedes quieren saber qué hizo Orígenes, es muy simple. En el contexto de la escritura, léanse Primera de Juan y vean cómo Juan está combatiendo la intromisión de la filosofía gnóstica dentro de la iglesia primitiva, que negaban que Cristo había venido en carne, que negaban la Trinidad, que negaban un montón de cosas. Orígenes, considerado un padre de la iglesia por mucho, era de ese grupo. San Agustín, en el siglo IV, nace en el 350, nace en el 330, San Agustín. No es santo de mi devoción en la mayoría de sus cosas. San Agustín, después vamos a hablar un poquito más de San Agustín. Pero ¿qué quiero decir con esto? Hago referencia a lo que vengo diciendo acá. La exégesis no comenzó, dice Ram, no comenzó en serio hasta cuando la iglesia tenía 1,5 milenios. Quiere decir, siglo XVI en la Reforma. Ahí empieza verdaderamente la exégesis buena de la iglesia cristiana. Porque hasta tanto, desde el siglo II, III, hasta la Reforma, lo que vemos es un horror. Lo vamos a ver en la historia de la interpretación. Con el literalismo de Lutero, de Calvino, la luz de la escritura se encendió literalmente. Quiero hacer un paréntesis acá, porque esto es algo que para mí es una clave. Cuando uno busca cuáles son las razones de la Reforma, qué fue lo que despertó la Reforma, muchos historiadores dicen cosas muy interesantes. Pero a mí siempre me queda en el tintero una cuestión fundamental que también hay que mencionar. ¿Qué fue lo que originó o lo que motivó la Reforma? Y el hecho de que tanto Lutero como Calvino volvieron a una exégesis literal, porque venía predominando el alegorismo durante 1000 años, la mística, la no traducción de ningún pasaje, ni de ningún texto bíblico, solamente en el griego. El renacimiento de las letras en Italia, el renacimiento de las letras. Hubo una generación que se cansó y dijo, basta de leer toda la literatura. Toda la literatura tenía un sentido siempre alegórico y místico. Basta, se cansaron. Se cansó la humanidad en un punto. Y dijeron, empecemos a leer las cosas de otra forma. Comienza el renacimiento de las letras. Y con el renacimiento de las letras vemos un envión inicial para lo que luego Lutero y Calvino retomarían ese empuje del renacimiento de las letras. Para decir, ok, vamos a hacer exactamente lo mismo con el texto sagrado. Vamos a dejar la moda impuesta por Roma de la interpretación alegórica, de la mística, vamos a dejar de volar y vamos a empezar a interpretar la escritura literalmente como están haciendo los poetas del Renacimiento. Y ahí se enciende la luz de la Reforma
y ahí, como dice acá este párrafo, se enciende, dice, ahí comienza en serio la exégesis cuando la iglesia tenía 1500 años ya. Con el literalismo de Lutero y Calvino, la luz de la escritura se encendió literalmente. Este método ha sido honrado por la más alta tradición escolástica del protestantismo conservador. Es el método de Bruce, de Lightfoot, de Sand, de Robertson, de Ellicott, de Machen, de Kremer, de Terry, de Farrar, de Lenz, de Crench, de Euler, de Schaff, de Sampey, de Wilson, de Moule, de Perron, de Hendrickson, de Broadus, de Stuart, para nombrar, dice, solo unos pocos exégetas típicos. Estos son exégetas que el cristianismo protestante conservador respeta muchísimo y sabe de quiénes están hablando, ¿no? Son gente que sabe que supo lo que hacía. Además de las ventajas mencionadas arriba, se puede agregar que nos da una autoridad básica, este método de interpretación literal, apoyado en todas esas otras ciencias que controlan lo que se dice, lo que se interpreta, nos da una autoridad básica para la cual las interpretaciones pueden ser probadas. Tal vez en el inglés este lugar podría tener otro sentido. Yo creo que podríamos decir mejor. Este método nos da una autoridad básica por la cual las interpretaciones pueden ser puestas a prueba. Este es el sentido. Hay que poner a prueba las interpretaciones que hacen los maestros, especialmente, de las escrituras. ¿Cómo lo hacemos? Por medio del método literal. El método alegórico, que depende del planteamiento racionalista del intérprete, ¿qué significa esto? El intérprete por ahí puede decir, a ver, estoy leyendo Génesis capítulo 1, la creación ex nihilo, de la nada, Dios creó todo. En la mente del intérprete, a lo mejor esa persona que está leyendo Génesis 1 está en un ambiente religioso, en una iglesia, en una denominación, en la cual se dice que en realidad Dios está hablando de forma alegórica en Génesis 1, no necesariamente en forma literal, y esa persona racionalmente asume ya de entrada que Dios no creó las cosas de la nada, porque en su iglesia le dijeron que eso es una narración alegórica, que Dios podría haber usado los millones de años para crear las cosas. Entonces, el método alegórico, que depende del planteamiento racionalista del intérprete, si al intérprete le parece más racional porque le dijeron o porque a él le parece, sin haber estudiado nada, que Génesis es una narración alegórica de la creación, es un peligro. Es un peligro si el significado de la escritura depende del raciocinio, de la limitación del razonamiento humano. El método alegórico, que depende del planteamiento racionalista del intérprete o de la conformidad con un sistema teológico predeterminado, quiere decir, si vos estás en tal o en cual denominación o iglesia que cree esto, que cree el otro, que cree aquello, ¿no? Nos deja sin una prueba básica autorizada. ¿Cómo puede ser que a cualquiera se le ocurra cualquier significado para el texto bíblico? No puede ser.
No puede ser que la Biblia quede librada al racionalismo de los creyentes o al sesgo de las denominaciones o de las escuelas de interpretación. Una cosa tan seria como la Biblia tiene que depender de un sistema de interpretación fijo, serio, probo, interdisciplinario, que se corrija mutuamente, que se supervise constantemente. Creo que se entiende lo que estamos diciendo, ¿no? Con el método literal, la escritura se puede comparar con la escritura, la cual, como palabra inspirada de Dios, es terminante y es la norma por la cual toda verdad debe ser probada, debe ser puesta a prueba. Por ejemplo, en Apocalipsis, me viene este pasaje a la mente. En Apocalipsis se habla de Satanás como la serpiente antigua. ¡Oh, la serpiente antigua! ¡Qué místico! La serpiente antigua. Basados en ese texto de Apocalipsis, cualquier persona podría empezar a delirar, ¿no? A imaginar, a buscar en Discovery Channel la serpiente antigua, la serpiente antigua. Bueno, la serpiente antigua tiene que el significado, la referencia a la serpiente antigua, tiene que ser encontrado dentro de las páginas de la Biblia, no fuera. La escritura se compara con la escritura. Cuando nosotros vamos a Génesis, en los primeros capítulos, vemos la serpiente antigua. Esa referencia de Apocalipsis va a Génesis. Y las dos referencias nos hacen ver a una persona, que es la persona de Satanás. No hace falta imaginar ni mistificar nada. La escritura se compara con la escritura y ella nos da la interpretación. Es lo que está diciendo acá. En relación con esto podríamos observar que nos libra el método literal tanto de la razón como del misticismo. Quiero aclarar esto. Algunos dirán, pero pará, Diego, la razón es importante, el racionalismo es importante. Claro, la razón es el sentido elemental por medio del cual nos guiamos, el sentido común. Pero cuando el razonamiento del creyente va en contra de la escritura, ese razonamiento está equivocado. Si vas a pensar de acuerdo con el razonamiento de Dios, como por ejemplo, para Dios nada es imposible. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Le dijo Dios a Abraham y a Sara, que se rió cuando le dijo que iban a tener un hijo. ¿Hay alguna cosa imposible para Dios? Es una pregunta retórica, una pregunta que no necesita ser contestada. En base a esas capacidades, a ese poder absoluto que tiene Dios, debemos razonar. Se nos invita a razonar en función de un Dios todopoderoso. Entonces, si nuestro razonamiento va en pos de un Dios todopoderoso que cuando dice una cosa sabemos que la puede cumplir, perfecto nuestro razonamiento. Ahora, cuando nuestro razonamiento se estanca dentro de los límites humanos, ese razonamiento no sirve. El método de interpretación literal nos libra de la razón, en este sentido, como del misticismo. Es que, a ver, tanto nos cuesta encontrar un equilibrio. Yo soy de Libra, trato de encontrar un equilibrio, no lo sé. ¿Será que los de Libra somos así? No lo sé. Pero a ver, hay que encontrar un equilibrio. El equilibrio al cual se nos llama en la Biblia generalmente está muy lejos de ese razonamiento humano reducido, imposibilitado, y del otro polo que es la mística absoluta.
La mayoría de los creyentes están o en el razonamiento cerrado, que no puede ser, o en la mística esotérica que no tiene límites, que se pierde, ¿no? Especialmente en estas épocas de una nueva era que va hacia el abismo, Este método es lo que nos mantiene seguros, entre la razón que lo niega, la razón humana, la razón negadora del poder de Dios, y el misticismo, como requisitos para la interpretación. Uno no tiene que depender de entrenamiento o habilidades intelectuales, ni del desarrollo de percepciones místicas, cósmicas, sino más bien del entendimiento de lo que está escrito en su sentido generalmente aceptado. La serpiente antigua, la serpiente de Génesis, la que vino y tentó a Eva. Es tan simple como eso. A algunos les sonará simplista, pero es que Dios podría haber sido mucho más complejo hasta el punto de que nosotros no podríamos entenderlo. Pero Dios se bajó a nuestra capacidad de razonar. Solo sobre esa base puede el individuo común entender o interpretar las escrituras por sí mismo. No tenés que ser un egresado de Harvard ni de la escuela teosófica de Madame Blavatsky para interpretar la escritura. Tenés que comparar escritura con escritura. ¿Es un laburo? Sí, pero hay una concordancia también escrita y cada vez son mejores las concordancias, que nos ayudan a interpretar escritura con escritura. D. El método literal y el lenguaje figurado. A ver cómo estamos. Se me hace que nos estamos yendo de tiempo, 42 minutos. Nos queda bastante, amigos, para este capítulo. A ver. D. El método literal y el lenguaje figurado. Esto es un poquito denso. Te invito a que te pongas pausa, te tomes un tecito, un cafecito, y arrancamos por acá, si querés, porque son 3 o 4 párrafos, un poquito denso. Le vamos a poner gana, ¿ok? Bien. Letra D, el método literal y el lenguaje figurado. Muy interesante. Todos reconocen que la Biblia abunda en lenguaje figurado. Sobre esta base, se argumenta frecuentemente que el uso del lenguaje figurado demanda de una interpretación figurada. Sin embargo, las figuras literarias se usan como medios para revelar verdades literales. Lo que es literalmente cierto en una esfera con la cual estamos familiarizados, voy al ejemplo de Jesús, dijo, yo soy la puerta, ¿ok? ¿De dónde viene nuestro concepto de puerta? Bueno, estamos familiarizados con una puerta en la esfera literal, ¿ok? Es llevado literalmente a otra esfera con la cual puede que no estemos familiarizados para que pueda enseñarnos verdades en esa esfera poco familiar. ¿Se entiende, no? Cuando Jesucristo nos dice, nos habla de la experiencia de entrar en una nueva vida, cuando llama al incrédulo a entrar en la experiencia de una nueva vida, de la vida eterna, lo hace en términos en que el que escucha puede estar familiarizado y se compara con una puerta. Ahora, esta puerta no tiene que ser entendida en un sentido alegórico, porque no es la finalidad. La finalidad es usar algo literal para que la mente del que entiende esa cuestión literal en esa esfera pueda hacer una transpolación
a algo que no entiende, pero que le está ayudando a entender. Jesús dice, el que por mí entrare será salvo. Ok, Jesucristo entonces es un punto crítico entre la vida de la carne y la vida espiritual. Quiere decir, hay una cuestión fundamental que implica tener que pasar por él para experimentar una nueva dimensión de vida. Eso es tan complicado realmente que es evidentemente mejor utilizar cuestiones literales que no necesitan, como dice acá, de una interpretación alegórica. Aunque sea una alegoría, no hay que interpretarlo, no hay que mistificarlo. Este es el gran error, de que porque es una alegoría lo vamos a mistificar. No, no es así. Eso es desvincularse de las leyes de la interpretación del lenguaje que todos usamos. En relación entre la verdad literal y el lenguaje figurado, es bien ilustrado por Gigot. Dice, si se emplean las palabras en su significado natural y primitivo, el sentido que expresan es el sentido literal propio, mientras que si son usadas con un significado figurado o derivado, el sentido, aunque todavía literal, es generalmente llamado metafórico o figurado. Por ejemplo, cuando leemos en Juan 1:6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, es claro que los términos empleados aquí son tomados propia y físicamente, ya que el escritor habla de un hombre real, cuyo nombre real era Juan. Por lo contrario, cuando Juan el Bautista señala a Jesús diciendo, he aquí el Cordero de Dios, Juan 1:29, es claro que él no usó la palabra cordero en el mismo sentido literal propio que hubiera excluido toda metáfora o figura y hubiera denotado algún cordero real. Lo que él quiso expresar inmediata y directamente, esto es, el sentido literal de sus palabras, fue que, en el sentido derivado y figurado, Jesús podría llamarse el Cordero de Dios. En el primer caso, las palabras son usadas en su sentido literal propio. En el último, en su sentido tropológico, metafórico o figurado. Bueno, bastante rosca para decir que Jesús, cuando es aludido como el Cordero de Dios, no nos estamos refiriendo a un cordero. Nos estamos refiriendo a aquel que va a ser sacrificado. Y también podríamos hacer referencia a su mansedumbre ante el sacrificio, ¿no? Son características del cordero. No es tan difícil. A veces se enrosca demasiado, ¿no?, la explicación. Pero bueno. Seguimos. Que los libros de los escritos sagrados tienen un sentido literal, propio o metafórico, como se acaba de explicar, esto es, un sentido inmediato y directamente determinado por los escritores inspirados, es una verdad tan clara en sí misma y al mismo tiempo tan universalmente otorgada que sería ocioso insistir sobre ella aquí. ¿Tiene algún pasaje de los escritos sagrados más de un sentido literal? ¿Tiene algún pasaje de los escritos sagrados más de un sentido literal? Todos admiten que, por cuanto los libros sagrados fueron escritos por hombres y para los hombres, sus escritores, naturalmente, se ajustaron a la ley más elemental de la comunicación humana, que demanda que las palabras de un orador o escritor solo tengan un sentido preciso, inmediato y directo. O sea, las palabras no tienen más de un sentido literal. Craven
establece la misma relación entre el lenguaje figurado y la verdad literal. No se hubiera podido escoger, fíjense qué interesante acá, porque acá se caracterizan a las dos escuelas, ¿no? Estas dos escuelas que ya tenemos identificadas. Los que interpretan literalmente, los que interpretan alegóricamente. Hay que hacer justicia en esto, cuidado, no se olviden. Estamos hablando de que los que interpretan literalmente en relación a las profecías. Los que interpretan alegóricamente las profecías. Porque fuera del campo profético, todos, esta escuela literal y la escuela alegórica, fuera del campo profético, todos interpretan el resto de textos literalmente. Los alegoristas son aquellos que interpretan la profecía alegóricamente, porque el resto de textos, como podrían ser todas las epístolas de Pablo, ellos interpretan literalmente las epístolas de Pablo. No, claro, no se van a poner a alegorizar cuestiones técnicas de la salvación, etc. Eso no. Pero cuando entran en el terreno de las profecías, ahí vuelan. ¿Ah? Ok. Entonces acá se va fíjense qué interesante acá. Es una nota menor, yo diría, este texto es una nota menor, pero importante. No se hubiera podido escoger términos más inadecuados para designar a las dos grandes escuelas de exégetas proféticos, de los que estudian las profecías, que las palabras literal y espiritual. Estos términos no son antitéticos, no se oponen, no son una antítesis uno del otro, ni representan en ningún sentido propio las peculiaridades, las particularidades, las rarezas de los sistemas que están llamados a caracterizar. Son positivamente engañosos y confusos estos términos, literal y espiritual. Son confusos, dice Craven. Dice, a mí me parece que cuando denominamos a una escuela los literalistas y los espiritualistas, para mí está mal. Eso llama a la confusión. Él explica por qué. Lo literal es lo opuesto no a lo espiritual, sino a lo figurado. Lo espiritual es antítesis, por un lado, de lo material y por otro lado, de lo carnal en un mal sentido. El literalista, así llamado, no niega que el lenguaje figurado y los símbolos se usan en la profecía y tampoco niega que grandes verdades espirituales se exponen en ellas. Su posición es, sencillamente, que las profecías deben ser interpretadas normalmente. Esto es, de acuerdo con las leyes recibidas del lenguaje. Como se interpretan cualesquiera otras expresiones respetando aquello que es manifiestamente figurado, claramente figurado. La posición de los acaba con los botines de punta. La posición de los espiritualizadores, así llamados, no es la que propiamente indica el término. Son los que sostienen que, mientras que determinadas porciones de las profecías deben interpretarse normalmente, otras porciones deben considerarse como si tuvieran un sentido místico. Esto dice la escuela de interpretación alegórica. Esto es, algún significado secreto. Así, por ejemplo, los espiritualizadores no niegan que cuando se habla del Mesías como varón de dolores, experimentado en quebranto, Isaías 53, la profecía, no niegan que la profecía debe interpretarse normalmente. Es un varón de quebranto, todo lo que hace referencia a los sufrimientos de Cristo. Ellos no lo niegan. Ellos afirman, sin embargo, que
que cuando se dice que Él vendrá en las nubes del cielo, el lenguaje debe ser interpretado espiritualmente, místicamente. Los términos propiamente expresivos para las posiciones de las escuelas son normal y místico. A mí me gusta más, yo les digo la verdad. Yo soy una persona que interpreta la escritura literalmente, pero me siento más cómodo si decimos que yo interpreto la escritura normalmente, no místicamente. La otra escuela es mística. Podrá así observarse que el literalista, el que interpreta normalmente, no niega la existencia del lenguaje figurado. El literalista, sin embargo, niega que tales figuras deban ser interpretadas de manera que destruyan la verdad literal propuesta mediante el uso de figuras. Las verdades literales deben aprenderse mediante los símbolos. Ok, a ver cuánto nos queda. Bien, estamos ahí. Vamos a tener que terminar, amigos. Vamos a tener que terminar. Voy a tratar de no intervenir. Voy a intervenir lo menos posible. Voy a dar lectura a ver si vamos terminando y cerrando este capítulo. Bueno, acá tenemos una parte interesante. Algunas objeciones que han hecho los alegoristas, los místicos, al método literal. Alice, uno de los mayores exponentes del método alegórico, que hoy por hoy ya está en su mansión, en la Nueva Jerusalén, y seguramente habrá cenado muchas veces ya con el Dr. Pentecost, y Alice habrá entendido, ¿no?, que era más conveniente tener la posición literal. Pero bueno, ya nos encontraremos con Alice y charlaremos con él también, de una manera grata. No hay que matarse por esto, no hay que matarse. Somos hermanos, no hay que matarse. Ahora sí, hay que decantarse por el método correcto, eso sí. Entonces, algunas objeciones contra el método literal. Hay aquí 3 objeciones. Yo las he leído y las he pensado mucho. Y realmente me asombra que eruditos tan respetados en muchos sentidos como el Dr. Alice hayan presentado semejante cachivache de objeciones al método literal, a tal punto de que yo humildemente considero que esto es rifar la reputación que se tiene en el campo de la teología diciendo estas cosas que dijo acá. Realmente ustedes, fíjense, esta es la impresión que yo tuve. Primera objeción. El lenguaje de la Biblia frecuentemente contiene figuras literarias, alegorías. Esto es verdad, especialmente en cuanto a su poesía. En la poesía de los Salmos, en el estilo elevado de la profecía, y aún en la simple narración histórica, aparecen figuras literarias que obviamente casi no tienen la intención de ser y no pueden ser entendidas literalmente. Por ejemplo, Israel es una vid. Israel no es una vid. Israel es una nación. Bueno, pero aparecen los salmos como una vid. Ok, entendemos que eso no hay que interpretarlo literalmente. Entonces, bueno, esta es la objeción que hace Alice a la interpretación literal. Dice, como aparecen muchas figuras retóricas, hay que alegorizar cuando interpretamos la Biblia. Hay que ser místicos. En respuesta, me voy a saltar al párrafo abajo y voy a ver la respuesta. Así no se nos mezcla, porque están las 3 objeciones y abajo las 3 respuestas. Voy a ir intercalando para que no se nos mezclen. Bueno, en respuesta al primero de estos argumentos, uno debe reconocer el uso que hace el texto de las figuras literarias. Como se ha dicho previamente,
pueden usarse figuras para enseñar verdades literales con mayor fuerza que con las palabras escuetas. Y eso no exige la interpretación alegórica. ¿Ok? Es tan simple como eso. Sí, es alucinante comparar a Israel con una viña por todas las similitudes que se pueden establecer entre la vida de una viña o de una higuera, si quieren, porque se usan las dos figuras. Es mejor usar esas ilustraciones de la naturaleza que tratar de explicarlo por medio de algún otro ejemplo. Pero esto no significa que haya que alegorizar el texto, bajo ningún punto de vista. Segunda objeción. El gran tema de la Biblia, escuchen esto, escuchen atentamente, y especialmente aquellos que defienden la postura alegórica, porque algunos defienden la postura alegórica de la interpretación de la profecía, pero no saben en qué se basa y las declaraciones que hicieron sus grandes maestros. Dice Alice, el gran tema de la Biblia es Dios y su compromiso redentor con la humanidad. Dios es espíritu. Las más valiosas enseñanzas de la Biblia son espirituales, y estas realidades espirituales y celestiales frecuentemente se presentan bajo la forma de objetos terrenales y relaciones humanas. Dios es espíritu, en pocas palabras, y hay que espiritualizar la escritura. Porque Dios es espíritu. A ver, una cosa son los atributos esenciales de Dios. Dios es espíritu, pero eso no tiene nada que ver con el método de interpretación que se tiene que hacer del texto sagrado. Don Alice, si usted me está escuchando, Don Alice, acá le pifió de acá a Japón, ida y vuelta. ¿Cómo va a decir que porque Dios es espíritu hay que espiritualizar la escritura? Estamos todos locos. No, esto no está a la altura ni siquiera del doctor Alice, esta declaración. En relación con este argumento, aunque se reconoce que Dios es espiritual, de la única manera como Dios pudo revelar la verdad en una esfera dentro de la cual no habíamos aún entrado, la esfera espiritual, era trazando un paralelo de la esfera en la cual vivimos ahora, mediante la transferencia de lo que es literalmente verdad en la esfera conocida a la esfera desconocida. Esa esfera desconocida se nos revela. El hecho de que Dios es espiritual no demanda la interpretación alegórica. Uno tiene que hacer diferencia entre lo que es espiritual y lo que se espiritualiza. Tan claro y simple como eso. Este argumento no está a la altura de la inteligencia del Dr. Alice. Que me perdone. Tercero, y vamos terminando. El hecho de que el Antiguo Testamento, esta es una objeción a la interpretación literal. El hecho de que el Antiguo Testamento es tanto preliminar como preparatorio para el Nuevo Testamento es demasiado obvio como para que requiera prueba. ¿Estamos de acuerdo? Está perfecto. Al referir a los cristianos corintios a manera de advertencia y admonición los eventos del Éxodo, el apóstol Pablo declaró que estas cosas eran ejemplos, tipos, es la palabra que figura en griego, esto es, prefiguraban cosas venideras. Esto da significado e importancia especiales a mucho de lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. Tal interpretación
reconoce a la luz del cumplimiento del Nuevo Testamento un significado más profundo y mucho más maravilloso en las palabras de muchos pasajes del Antiguo Testamento del que parecen contener cuando se toman solamente su contexto y conexión con este. Este es probablemente el más rebuscado de los tres argumentos, ¿no? Bueno, responde Pentecost. Tiene el párrafo de abajo buscando. En respuesta al tercer argumento, aunque se reconoce que el Antiguo Testamento es precursor del Nuevo y que el Nuevo desarrolla el Antiguo, la plenitud revelada en el Nuevo Testamento no es revelada mediante la alegorización de lo que se tipifica en el Antiguo. Es verdad, el Nuevo Testamento no alegoriza lo dicho en el Antiguo Testamento, sino más bien mediante el cumplimiento literal y el uso de tipos en el Antiguo Testamento. No es apoyo, los tipos pueden enseñar verdades literales y el uso de los tipos en el Antiguo Testamento no es apoyo para el método alegórico de interpretación. Bien observa Feinberg, y esto es el párrafo final, los espiritualizadores parecen creer que porque la revelación vino gradualmente, mientras más reciente sea la profecía o el asunto revelado, más valiosa es aquella. El hecho de que una revelación gradual no tiene fuerza en la determinación del método de interpretación. Además, una interpretación apropiada de 2 Corintios 3:6 no nos aparta de lo más mínimo de nuestra posición. Explica. Cuando Pablo dijo, la letra mata, mas el espíritu vivifica, no estaba autorizando la espiritualización en la interpretación de la Escritura. Si lo literal mata, entonces, ¿cómo es que Dios da su mensaje de esta forma? El significado del apóstol es evidentemente que la mera aceptación de la letra sin la obra del Espíritu Santo, relacionada con ella, conduce a la muerte. Acá se está sacando fuera de contexto. Bueno, cuando uno es caprichoso y tiene que hacer prevalecer una posición que no se sostiene en la Escritura, tiene que empezar a sacar versículos fuera de contexto como este, ¿no? En el cual el apóstol Pablo está haciendo un contraste entre el régimen de la ley y el régimen de la gracia. Y los alegoristas se agarran de acá, cuando dice que la letra mata y el espíritu vivifica, los alegoristas dicen, ¿se dan cuenta que no hay que ir a la letra? Hay que espiritualizar. No, pará, amigo, pará. Me estás sacando fuera de contexto un pasaje del apóstol Pablo. Un cachivache. Acá se fueron al pasto los muchachos mal con estas objeciones. No. Si vamos a discutir en serio. Sé que son las mejores discusiones, son las que de los dos lados hay fuertes argumentos, ¿no? Pero estos no son argumentos fuertes. Bueno, amigos, voy a salir de acá. Vamos a pasar un poquito acá. Casi me quedo ciego ya, les digo. Me parece que voy a empezar a tener que usar los anteojos, Aunque tengo una pantalla así, acá adelante, a 1 metro mío. Pero bueno, es bastante lectura. 1:10. Les pido disculpas. Les pido perdón. Pero había que terminar. Próximo capítulo, vamos a comenzar con la historia de la interpretación. Vamos a cambiar un poquito el fondo. Capítulo 2. Vamos a cambiar el fondo en cada capítulo, para que no nos aburramos. El fondo de pantalla cambiamos en cada capítulo
ponemos uno distinto. La semana que viene va a estar probablemente José Luis conmigo acá en el estudio, empezando con las 70 semanas de Daniel. Los invito a que estén atentos, les llegarán las notificaciones. Si quieren que les lleguen las notificaciones, suscríbanse al canal y toda esa cuestión. Ustedes saben lo que tienen que hacer si quieren. Si no, no hay problema. Yo se los mando por WhatsApp. No hay problema. Yo a los amigos y a la gente que yo sé que lo sigue y que lo comparte, yo me encargo de que les llegue. Es más práctico si cada uno se suscribe y te llega la notificación. Pero a ver, en algunos casos, yo reconozco, yo por ejemplo debo tener 400 canales. Debo estar suscrito a 400 o 500 canales de YouTube. No puedo, me caen las notificaciones, imposible. Tengo que desactivar las notificaciones de esos canales. Tengo algunos, muy poquitos, activados. A lo mejor algunos de ustedes, la mayoría de las personas tienen suscripción a muchos canales. Entonces, bueno, suscríbanse, fíjense, manéjense. Bueno, amigos, gracias por estar, gracias por compartir esto, gracias por el feedback, por la ida y vuelta, por los comentarios en la semana. Y estaremos, Dios mediante, vamos a estar con José Luis y ojalá Dios quiera, el sábado que viene estemos con Manuel Rodríguez Pérez escuchando acerca del creacionismo, que es un tema apasionante. No los entretengo más, los dejo con la intro, cuídense y nos vemos muy pronto.